Académica. Momento de bajar un poco, un cambio. ¡Qué buenos 9 minutos! No, por igual. favor, los mejores 9 minutos de toda la discografía de Green Day. Mal. Yo sé que cuando hagamos el corte esto va a quedar recontra colgado, así que por las dudas aviso para que lo vean, para los que lo ven después en YouTube. Acabamos de hacer sonar entero Jesus of Suburbia, o sea, uno de los mejores temas que tiene Green Day ever, de uno de los mejores discos que tiene Green Day, que es American Idiot. Pero vamos a bajar un cambio, hasta ahí igual, porque es momento de hablar de libros y hablar de literatura y hablar de autores. Y el día de hoy, que estamos hablando de fisura, tengo uno que sinceramente a mí no me gusta. No es santo de mi devoción y tengo un montón de cosas para criticarle, pero también entiendo que tiene gran parte de su obra que está buena y que aparte hay mucha gente del otro lado que le gusta. Por ejemplo, cuando dije que lo iba a traer, Brenda Barton movió las manitos diciendo sí, y yo tipo, bueno, sí, no sé. A mí me gustaba mucho también. Porque es un escritor que a los hombres suele gustarle un montón. Estoy hablando de un escritor que nació en Alemania, se nacionalizó estadounidense y fue responsable de gran parte de la narrativa norteamericana entre el 60 y el 90, porque él publicó un montón de cosas y es uno de los grandes recordados de lo que es la literatura norteamericana. Estoy hablando de Bukowski, Charles Bukowski. Es la persona que tenemos de este lado. Y lo traje... Esa es la foto más conocida que hay de Y Bukowski. sí, obviamente. Lo traje porque estamos hablando de fisura y para aquellos que no sepan quién es Bukowski, básicamente era un borracho. Pero era mucho más que un borracho. Catalogar a una persona simplemente como un borracho es algo muy a la ligera. Entonces, pensemos un poquito quién era. Para empezar, Bukowski escribió durante un montón de tiempo y el reconocimiento le llegó en época tardía de su vida. Sí. Él empezó a escribir cuando tenía más o menos 30 años y recién a los 50 empezó a escribir de manera profesional, que consiguió que una persona, un editor, le empiece a pagar un sueldo, digamos, por producir contenido literario. Era muy editado en revistas del under, de la movida independiente de la literatura norteamericana, y casi toda su obra está inspirada en Los Ángeles, que es donde él se radicó. O sea que vamos a tener una literatura bastante sucia, bastante metropolitana y bastante distinta a lo que estamos acostumbrados a leer de los escritores neoyorquinos, que suelen ser más nariz parada, sobre todo si son blancos, obviamente, ¿no? Pero suelen ser más nariz paradas, más snobs, más como con ganas de hacer algo mucho más estético, que no era lo que buscaba Bukowski De hacer hecho, con es su todo vida. lo contrario a lo que hizo Bukowski con su vida y con su obra. Pero porque eso es lo que él estaba tratando de pelear. Uno piensa cuando lee a Bukowski, y voy a hablar de la poesía de él, porque la verdad que su narrativa a mí no me gusta. Sus novelas más conocidas son Mujeres y La máquina de follar, que básicamente las voy a resumir en este momento. Me levanté borracho, me voy a coger a María. Me puse en pedo, me voy a coger a Susana. Digo, así es Mujeres por lo menos. Y La máquina de follar también. A mí, ¿Los leíste? sí, Mujeres lo tuve que dejar de leer de lo mucho que me aburrí. La máquina de follar tiene cuentos fantásticos, del índole fantásticos, que son una locura y que lejos están para mí de ser, uy, me levanté re en pedo, me voy a follar a tal. Pero bueno. Mujeres leí el 75% y en ningún momento la prosa cambió de un borracho que llama a diferentes minas para coger. Está bien, detrás de eso se pueden denunciar un montón de cosas. Para lo que son los poetas malditos, yo no elijo a Bukowski, no me parece revolucionario ponerse en pedo y tener sexo casual. Por ahí lo fue para la época en donde él estaba escribiendo, pero queremos artistas revolucionarios, vayan a leer al Marqués de Sade, a Genet, a Gide. Digo, esas personas 40 años antes escribían igual de sucio que Bukowski. Lo que sí tiene la poesía de Bukowski, que es la parte de su obra que sí me gusta, es que lo que él intenta hacer es justamente ponerle una lucha al sistema, sobre todo norteamericano, él siendo extranjero, que pretende que seas un ciudadano limpio, respetado, bueno. Y lo que él dice es tipo, voy a agarrar todas estas miserias que compartimos todos y las voy a exponer de manera abierta, como si fuese un libro, un corazón que está latiendo para que ustedes lo escuchen, y no voy a tener ningún tipo de vergüenza en admitir todo esto horrible que me pasa porque soy un ser humano que la pasa como el culo, básicamente. Disfrazado de borracheras y mujeres y la tediosidad del día a día, hace una crítica social bastante interesante a las expectativas que les ponemos a los seres humanos para funcionar en este mundo, al sistema capitalista, a la institución de la familia, al conformismo mundano y a una angustia existencial que a Bukowski lo atravesaba de pie a cabeza. Digo, el chabón no estaba teniendo una vida sencilla y fue uno
de los grandes pilares norteamericanos en exponer toda la mugre que existe detrás de toda esa fachada hermosa que nos quieren pintar con el sueño americano. ¿Sí? El alcohol, el sexo, los vicios, las mujeres, la marginalidad, la enfrentación al sistema, sus instituciones, el rechazo al modelo capitalista, el conflicto con el mundo que te rodea y no sabes cómo llevarlo adelante. Todo eso lo menciona Bukowski en toda su prosa, tanto narrativa como poética. Yo, vuelvo a repetir, preferiría que vayan a leer los poemas, pero bueno. También tiene una novela que se llama El cartero, que habla de su tiempo, que es el laburo que él tenía antes de dedicarse a escribir, que era de cartero, que te cuentan cómo lo negreaban mal y no tiene nada que ver con mujeres, o sea, sí, hay encuentros sexuales, pero por ejemplo, el foco está en tipo lo mal que la pasaba el chabón, tipo moldeándola, y la mierda del sistema capitalista de Estados Unidos, que además es muy, muy, muy cruel y es como capitalismo extremo, ¿viste? Tipo, el cartero. Cartero, solo cartero. Sobre todo en una ciudad como Los Ángeles, que es una ciudad donde se concentra gran parte de la población multimillonaria de Estados Unidos. Igual, ojo. No es lo más grosso que vas a leer en tu vida, ni a palos, ni a palos. Cartero es tipo, no es que cartero es Moby Dick, ni a palos. Y Moby Dick pero digo, yo como también que sí leí bastante de Bukowski, como no es solo todo lo que habla minas, garchar y borrachera, será el 82% bueno, igual, O sea, ahí te doy la derecha, será el 82%. Por eso me concentro en los poemas, que me parece que son un poco más... Odio los poemas de Bukowski. No quiero usar la palabra finos porque no sería un adjetivo, no sería un adjetivo correcto para describir los poemas, pero me parece que es una mirada más inteligente a la crítica que Bukowski intenta hacer. Aparte, Bukowski es un autor que es mundialmente reconocido por sus novelas, entonces estaría bueno por ahí echarle un vistazo a todo el resto que estuvo publicando en su actividad profesional, que él se murió en 1994, no se murió de cirrosis como uno pensaría, se murió de leucemia, sí. Y el dato interesante es que en su tumba, en la lápida, se lee "Don't try", o sea, no lo intentes. Como diciendo, para darle más explicación a lo fantástico que... ¿Cómo puedo mantener su personaje hasta el día que se murió, digamos? Igual otra cosa también no es un autor acorde a los tiempos que corren hoy en día tampoco. Sepan cuando vayan a leer a Bukowski que es un chabón de la generación Beat, o sea, eso ya te tiene que pautar que es hace 1000 años atrás, no 1000 años, ¿no? Pero bastantes, 60, 70 como grandes núcleos. Y eso, no vas a encontrar nada feminista ni a palos en Bukowski, pero ni cerca. No. Más allá de que muchas veces, o sea, que al hablar tanto de mujeres y de sus relaciones, algunas las trata con el máximo de los respetos, sí, y a otras no tanta. Pero hay un cuento que para mí es muy zarpado, que es el que te quise recomendar para que leyeras, que es... sí, no llegué. No, lo sé, perdón, quedó re mal. No, sí, sé que siempre tomás las recomendaciones, incluso de cualquier persona, de la mejor manera, que es El Malvado, que habla de una violación en primera persona. Y es un cuento muy pesado para leer. Es un cuento que lo terminás de leer y decís, fuck, guacho, qué mierda acabo de leer. Es impresionante, o sea, eso, de que te genere impresión, ¿viste? Que decís... Ugh. Bueno, en la edición del libro que traje hoy, que es uno de los tantos poemarios de Bukowski, me acerqué a la librería que queda acá a 2 cuadras al mediodía antes de entrar para acá y le dije, necesito poemas de Bukowski, me sacó literalmente 10 ejemplares de pequeñas ediciones. El que tengo el día de hoy se llama "Toca el piano borracho como un instrumento de percusión hasta que los dedos te empiecen a sangrar un poco", traducido por Ciro Arbós Moyo. Es una traducción ibérica, o sea que le hicieron en España. Por ahí eso te pone un poquito de lejanía con el texto, porque van a utilizar palabras como gilipollas y tío, pero eso no deja de ser algo negativo. Digo, si estás acostumbrado a leer traducciones, si estás acostumbrado a leer este tipo de palabras. Tiene una nota del editor, una nota preliminar bastante interesante que te explica un poco sobre la vida de Bukowski y también te cuenta cómo elige traducir, porque traducirlo a Bukowski es difícil, porque hay algo que él hizo que está muy bueno, es jugar con la norma, cagarse en la gramática, cambiar el orden de los sustantivos y de los predicados y de los verbos y de los adjetivos, puntuar de manera distinta, no utilizar la rima como se solía utilizar en ese momento en la poesía. Si vos lees a Bukowski, no es poesía que rime, sabemos que la rima no tiene que ser algo que suceda siempre cuando hay poesía, pero estamos hablando también de un autor que trabajó más que nada en los 70 y en los 80, entonces fue un poco disruptivo en ese sentido. La novela empieza con una linda
cita que dice: esperando en una vida llena de pequeñas historias que llegue una muerte. Y uno de los poemas que me parece que mejor definen a Bukowski se llama $5 y no lo voy a leer entero porque es muy largo, pero empieza diciendo: me muero de tristeza y alcohol, dijo con la botella por delante, una tarde serena de jueves en una vieja habitación de hotel cerca de la terminal de trenes. Para que se den una idea, este poema termina diciendo: por eso lloran sin saberlo. Me parece que está buenísimo, que está bueno que hablemos también de escritores que no sean siempre las que a mí más me gusten, porque la literatura tiene un montón de aristas por un montón de lados y un montón de gente del otro lado que quiere recomendaciones de Bukowski. Yo siempre estoy dispuesta a leer un montón de libros, así que vayan a leer a Bukowski. Yo recomiendo los poemas. Tommy acaba de recomendar un cuento que se llama El Malvado, que también lo pueden buscar. También hay uno de una persona que tiene sexo con una mujer, pero que la mujer da luz a todos los animales de la existencia, por ejemplo. Es muy loco, muy loco. Lo bueno de Bukowski es que si no tienen plata es muy accesible, todo su material está en internet porque es muy reconocido. Por ejemplo, en theculturetrip.com pueden buscar una introducción a Charles Bukowski en 8 poemas. A Carlos Bukowski en 8 poemas. Están en inglés, pero es una manera de adentrarse en un mundo de un autor que por ahí todos conocen por sus novelas, pero no por su poesía, que es mucho mejor en mi opinión. Esto y los mejores momentos del programa, revivilos en el canal de ¿Qué mierda es esto? En YouTube.